Este es uno de los salmos, hermanos, en que es un salmo verídico en el sentido de que es un hecho. Esta exclamación y esta oración que vamos a ver es un hecho real, no es un poema, sino que es un hecho real, unas circunstancias que estaba pasando el salmista. Y vemos que el salmista comienza en el Salmo 89, en la primera parte, comienza adorando, glorificando a Dios y comienza dándole toda la honra, todo el honor y toda la gloria a Él. Y luego expresa un pacto que Dios había hecho con Él. Conforme a los pactos debemos de entender que esta era una costumbre del Antiguo Testamento. Y los pactos podían ser de diferente manera. Los pactos podían ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales en el sentido que Dios decía lo que había que hacer y punto. Ese era un pacto unilateral. Y había un pacto bilateral donde los dos se comprometían a algo. Los pactos también pueden ser, condicionantes o no condicionantes. Habían pactos que era incondicional, es decir, Dios decía que iba a dar una bendición y no necesitaba ninguna condición para dar esa bendición. Pero habían pactos condicionales, en donde para que el pacto se efectuara tenía que haber una condición. Entonces con los pactos debemos de entender muchas cosas. Aquí vamos a ver el pacto del siervo David y vamos a ver si es condicional, si no es condicional, o cómo es este pacto que está haciendo aquí. Y vamos a abordar el verso 19, entendiendo que los que nos escuchan y los que estuvieron en el estudio pasado, pues no voy a hacer una revisión de todos esos versos. Entonces vamos a ver el verso número 19, y dice: entonces hablaste en visión a tu santo. Una forma que se hablaba antes, y este es un problema en las iglesias de ahora. Muchas iglesias de ahora quieren tener visiones, quieren tener sueños, pero esto se hacía porque en ese entonces no había algo escrito, sino que justamente estaban armando la historia y se estaba escribiendo, por lo tanto no había nada escrito. Ahora, podemos verificar que esas visiones eran verídicas porque nosotros como generación hemos podido comprobar que lo que encontramos en la escritura de esas visiones ha sido cumplido, y vemos que Dios ha ido cumpliendo cada una de las cosas que en las visiones se mencionaba en ese entonces. La Biblia tiene una unidad tremenda en donde que nadie inventaba nada, sino que venía de Dios. En este caso, en el Salmo número 89, que es un salmo de angustia, es un salmo en donde, como muchos de nosotros, hemos estado en problemas, a veces estamos en angustia, a veces estamos desesperados, a veces estamos deprimidos, y a veces creemos que Dios nos ha abandonado. Pero David nos va a enseñar, acá el salmista nos va a enseñar cómo él reacciona a esa realidad. Y dice: entonces hablaste en visión a tu santo. He aclarado que las visiones no son para ahora, porque nosotros ahora ya tenemos una escritura, ya tenemos la profecía más segura. Santo significa santidad de conducta. Entonces son dos acepciones. En este caso la palabra santo significa apartado. Hay que tomar en cuenta cuando leemos eso. A veces nosotros no entendemos por qué en la vida nos va de tal manera y creemos que Dios se ha olvidado. Fíjense que David era el corralero, dicho, no sé, en los demás países que nos ven, creo que se llaman pastores, pero aquí en El Salvador se le llama corralero al que cuida las vacas. David cuidaba ovejas, entonces, y era denigrante. El que cuidaba las ovejas era la persona menos agraciada y era la persona baja. Entonces, todos los hermanos de David eran chuladas. Era Absalón, ese hombre era, dicen, bello, tamaño, grande, y bueno, y tenía muchos hermanos. Pero David como que era un poco chiquitín, ¿verdad? Y David era un poco no muy agraciado como los demás. Tanto que cuando lo fueron a ungir, el profeta se equivocaba, ¿verdad? Porque el profeta
estaba viendo todos los hijos hermosos, pero Dios le decía, no es este, no es este. Es porque nosotros siempre vemos la apariencia y Dios ve el corazón de las personas. Tú puedes estar aquí por un rito, puedes estar por costumbre, pero ¿quién sabe eso? Dios lo sabe. Nosotros no nos vemos la apariencia, pero Dios nos ve claramente y nos ve nuestro corazón. Y dijiste, he puesto socorro sobre uno que es poderoso. David iba a ser poderoso. Y había puesto el socorro, es decir, que lo había puesto para llevar a Israel a su mayor esplendor. El mayor esplendor de Israel estuvo bajo el reinado de David. Bajo el reinado de David, Israel fue un Estados Unidos en ese entonces. Era una potencia, eran conquistadores. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Verso 20. Hallé a David. ¿Está claro de quién estaba hablando el Señor aquí? De David. Ahora, Dios escoge personas, hermano. Yo no sé, Dios, para qué te ha escogido a ti. No sé cuál es el propósito que Dios tenga contigo, pero seguro que no es estar sentado en la silla nada más. Eso te lo aseguro. En algún ministerio tienes que estar en la iglesia ayudando, en las ofrendas, qué sé yo no sé para qué te ha escogido Dios, pero Dios tiene propósitos para las personas y para la vida de cada persona, pero las personas a veces no quieren ver el propósito de Dios, sino quieren ver su propio propósito y creo que se han perdido en ese sentido. Pero hallé a David, dice él. Vayamos a 1 Samuel capítulo 13. Vamos a leer del 13. Vamos a leer del 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Locamente has hecho. Saúl era el primer rey de Israel. Era una chulada de hombre. Dicen que cuando el ejército se formaba y Saúl estaba de pie, dice que Saúl sobresalía sobre todo el ejército. Era admirable este hombre. En apariencia era un hombre atractivo, era un hombre que lo admiraban humanamente. Pero miren en el verso 13, en este caso, de 1 Samuel capítulo 13, en el verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé. A alguna gente le gusta la ley, pero lo que no logran entender de la ley porque son mal enseñados, es que si tú estás bajo la ley, cuando no cumples la ley, tienes consecuencias. Y en este caso, Saúl había desobedecido una orden al Todopoderoso. Le había dicho que no trajera nada y que matara a los líderes del pueblo que iba a conquistar, pero él no lo hizo. No lo hizo. Y parecía que era cosa buena. Dice que vio un ganado hermoso y dijo, se lo voy a llevar para el holocausto a Jehová. Y no mató al rey, sino que lo trajo capturado. Nada de lo que Dios le había dicho. Ahora el profeta Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te ha ordenado. Ahora aquí viene la consecuencia. Hermanos que les gusta estar bajo la ley y que no logran entender lo que es estar bajo la ley. Estar bajo la ley y les gusta solo las promesas de riquezas, pero no las consecuencias. Yo hablaba que los pactos son condicionales e incondicionales. Y cuando Dios hizo pactos de riquezas con Israel, eran pactos condicionales. Era de acuerdo a cómo se comportaban. En este caso Saúl se había comportado mal y no obedeció a Dios. ¿Y cuál era la consecuencia que iba a sufrir? Veamos aquí. ¿Y cuál era? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Tuvo consecuencias la desobediencia? ¿Tuvo consecuencias la desobediencia? Los que les gusta la ley quieren aparentar que
que se santifican a través de la ley, pero se les olvida que cada vez que violan la ley, se hacen acreedores de castigos, pero los castigos no los leen. En ninguna predicación oigo castigo yo. Oigo solo promesas de riqueza, promesas de darle mentiras a las personas, para que las personas piensen en cuestiones terrenales. Y dice aquí, hubiera confirmado tu reino de Israel, verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién era este varón? Era David. Era David. ¿Ven? Ahora, ¿quién buscaba a los reyes de Israel? Jehová. Jehová. No es que uno anda de metido, hermano. Jehová tiene cierta elección de algunas personas para algunas cosas. Y en este caso, él había escogido a David. Y hermano, si viéramos el perfil de David, y cuando vemos esta frase aquí que dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cómo era David? Conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo era Saúl? Saúl había desobedecido. Saúl había desobedecido. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, por consecuencia de qué era. Ahora hay personas tan sinvergüenzas que dicen que viven bajo la ley, y cuando yo le pregunto los mandamientos, y no los 613, los 10, el decálogo, porque los mandamientos son 613, divididos en la ley ceremonial, en la ley civil, ¿ya? Y la ley moral. Pero el decálogo, digamos, son 10, y esos 10, hermanos, alguna gente dice que viven bajo ese régimen, pero ni siquiera se lo saben. Ahora el problema es que ellos se les olvida que cada vez que están fallando en un mandamiento, ¿qué pasa? Ellos deben de ser castigados. Deben de ser castigados. Aquí había desobedecido Saúl, y las consecuencias eran aquí, el cual ha designado príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Ahora, en el verso número 20, entonces el respaldo dice, hallé a David mi siervo. ¿Qué somos de Dios nosotros, hermanos? Siervo. No importa el título que tengamos. ¿Qué título iba a tener David? Rey. ¿Pero qué era de Dios? Siervo. Ahora, hermano, a veces uno no dice las verdades en la iglesia, a veces pero cuando yo conversando con alguien le digo que los que son líderes, los que son maestros en la escuela dominical, los pastores y todos los que en alguna manera ministramos, bueno, nos dice, procura presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Ahora cuando aquí dice siervo, hermano, yo no te puedo decir a ti que te diga, reclama, proclama. Te estaría engañando el jefe, el amo. Y el siervo, de ahí viene la palabra sirvienta. ¿Y quién es la sirvienta? ¿Qué derechos tiene la sirvienta, hermano? ¿Puede reclamar la sirvienta al patrón? No puede reclamar la sirvienta. Pero ¿cómo reclamamos nosotros cuando oramos? Hay pastores que están enseñando mal y líderes, reclámenle a Dios, proclame, declare. O sea, ¿quién es el siervo? ¿Dios de ellos o ellos de Dios? Si yo tuviera que ir a casa presidencial para pedir trabajo para mi hija, hermano, yo no voy, vengo a exigirle trabajo. No, hermano, yo quizás compraría un regalito, hermano. Yo miraría cómo llegaría humildito por ahí, le hablaría cosas bonitas del hombre ahí, ¿verdad? Y luego le pediría el favor. Ahora cuando vamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Creador del Universo, ¿cómo debemos de ir? ¿De malcriados nosotros o de humildes? Debemos de ser humildes en la oración. En la oración nosotros debemos de pedir con prudencia. Y no vamos a hacer la oración del becerro, ¿verdad? ¿Ya saben cuál es la oración del becerro? ¿No conocen la oración del becerro? Dame, saname,
¿ya? Regalame, curame y todo, ¿ya? Hacemos como eso. David no estaba pidiendo esto aquí. Verso 21 dice, mi mano estará siempre con él. ¿David estaba tomando alguna decisión? No, David había sido escogido. ¿Y quién le estaba poniendo la mano a David? Era el Todopoderoso. No era David que estaba pidiendo nada. David no estaba pidiendo nada. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. ¿De dónde recibía el poder David, hermano? De Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, hermano, David no estaba viendo a Goliat, estaba viendo la fuerza de Jehová. Amén. Pero nosotros cuando tenemos un problema, vemos el problema, no vemos la fuerza de Jehová. Y por eso sufrimos, porque somos hipócritas, no tenemos fe y no nos podemos poner en manos del Señor, sino que andamos ayudando, andamos buscando por nuestros propios medios resolver aquello que debe estar en manos de Dios. David locamente, pueden decir ustedes, habían todo un ejército que estaba humillando a Jehová, y David no lo dudó en ningún momento en decir, yo voy a enfrentar ese. Bueno, dijo David, llega, y bueno, ¿y ese por qué está bochornando a Dios? ¿Y ustedes por qué no hacen nada? Y Saúl, ¿de quién era la responsabilidad de enfrentar a Goliat? ¿De quién era la responsabilidad de enfrentar a Goliat? De Saúl. Saúl era el rey. David, ¿sabe qué había llegado David a hacer ahí? A dejar comida. A dejar comida a los hermanos. Ni soldado era. Ni soldado era. Y allá habían soldados preparados. Pero, ¿por qué? Por eso es que dije que David era de acuerdo al corazón. ¿Le tembló el pulso a David para irse a enfrentar a él? No le tembló el pulso. Y sin machete, sin lanza, sin nada, él se fue a enfrentar, como corralero se fue a enfrentar. Bueno, hasta fue una ofensa con quien se enfrentó. No de gusto dice que David era de corazón, no dejaban que ofendiera a Dios. Ahora, y nosotros no solo permitimos que ofendan a Dios, sino que nosotros ofendemos a Dios. Nosotros ofendemos a Dios. Somos bien livianos con Él. No nos importa alabarle, no nos importa glorificarle, no nos importa fallarle. Somos capaces de dejar de venir a la iglesia por cualquier motivo, humano o terrenal, y no nos importa. La prioridad para nosotros son nuestras necesidades. Pero David estaba pensando en él. David no dijo, yo no soy soldado, a mí no me toca. No dijo nada de eso David. David estuvo dispuesto a defender a Jehová, independientemente a quién le correspondía. Entonces mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Verso 22. No lo sorprenderá el enemigo. Estas son unas promesas que tenían. No lo sorprenderá el enemigo. Este fue un privilegio que David tuvo. David fue guerrero y a David le tenían miedo, hermano. A David le tenían miedo. Cuando Saúl lo quería matar, miren si Dios no es grande, hermano. Miren si Dios no es grande. El gigante era de los filisteos. Cuando Samuel persiguió a David para matarlo, ¿a dónde creen que se fue a meter David a huir? Donde los filisteos. Y peleaba con los filisteos junto con ellos. Pero cuando iban a pelear contra Israel, no lo llevaban, le tenían miedo. Y le decía a David, tú te quedas aquí. No, yo quiero pelear con ustedes. No, tú te quedas. Le tenían miedo a David. ¿Y cómo le permitieron estar ahí habiéndoles matado al gigante? Y le permitieron estar ahí, hermano. ¿No se ha puesto a pensar usted? Le permitieron estar ahí. En otro hubieran dicho, este mató al gigante que era el símbolo del poder de nosotros. Este lo mató y lo tenemos viviendo aquí. Pero no sé, ahí está el poder de Dios. Usted puede vivir alrededor del enemigo y el enemigo no lo va a tocar. Amén. No lo va a tocar. Y es lo que dice aquí. Verso 22 dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad
lo quebrantará. Verso 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus... Qué promesa más bella, hermano. Qué promesa más bella. Pero aquí hablamos de un pueblo guerrero. Recuérdense que la forma de vivir en ese entonces era conquistar. Era conquistar, un pueblo conquistaba a otro. Chapeltique, por ejemplo, iba a conquistar al Giote, y después del Giote Pajigua, y así se iban haciendo hasta que se hacían una potencia. Ellos vivían en guerra constantemente, porque si no lo hacían, le hacían guerra a ellos, lo hacía otro. Entonces el pueblo más grande y más guerrero hacía eso. Israel, lo sorprendente de Israel era que Israel era el peor ejército. Era un ejército de debiluchos. Los israelitas son como nosotros, hermano. No son como los norteamericanos, ni como los alemanes, ni como los rusos, que son tamaños de hombres, hermano. A nosotros así los hacen levantados. Israel, Dios lo escogió y dijo que lo más miserable había escogido. ¿Para qué? Para que el nombre de quién fuera exaltado. El nombre de Dios, y no ellos como ejército. No eran grandes hombres. Y derrotaban a grandes ejércitos. Derrotaban a grandes ejércitos. Pero era una promesa. Era un pacto que Dios había reafirmado. Era un pacto que había hecho con ellos. Había hecho un pacto con ellos. Y aquí está la declaración del pacto. Aquí va detallando lo que él iba a hacer con David. Sí mantenía el pacto. Dice, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Israel para nosotros sigue siendo el pueblo de Dios, hermano. Y debemos de orar por la paz de Israel. Amén. Debemos de orar por la paz de Israel. Un país que sea enemigo de Israel no puede ser amigo de nosotros, hermano. Ese es el pueblo de Dios. Y yo tengo que decir la verdad como líder aquí. Muchos creyentes, yo les decía y se enojaban conmigo, se enojaban conmigo, pero usted no puede pertenecer a un partido político que usted está declarando ser de ese partido, y ese partido es enemigo del pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos entonces? No puede ser eso. Porque ¿qué iba a hacer Dios con los enemigos de Israel? Aquí lo dice. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. ¿Es una promesa? ¿Es una promesa? Si usted aborrece a Israel, hermano, o la institución que usted pertenece aborrece a Israel, andamos mal. Andamos mal. Y hay unos que están apoyando a los palestinos. Obvio, la iglesia no puede hacer eso. La iglesia no puede apoyar a los palestinos. La iglesia debe apoyar al pueblo de Dios, amén. Debe apoyar a Israel. Verso 24. Mi verdad y mi misericordia estará con ¿quién dice? Con él. Hermano, la gracia en el Antiguo Testamento ya vislumbraba. Y este pacto que Dios estaba haciendo, lo estaba haciendo por misericordia. Dice aquí que mi verdad, y esto, hermanos, en la iglesia debemos de hablar la verdad. Debemos de decir la verdad. Los creyentes no deben de andar mintiendo, no deben de mentir. Cuando nosotros oramos y estamos mintiendo y las intenciones son otras, Dios lo sabe. Entonces no está bien. Dios no va a contestar una oración donde usted está mintiendo. Si yo digo verdad, entonces es conforme a Dios quiere. Entonces yo puedo recibir lo que pido, si es conforme a verdad. Y mi misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Tener misericordia, practicar misericordia. ¿Qué es? ¿Los creyentes debemos de ser misericordiosos? Los creyentes no debemos de ser groseros, ni explotadores. Los creyentes debemos de ser misericordiosos. Ay, hermano, pero usted no parece misericordioso. Entonces me cae a mí también. ¿Qué le voy a hacer yo? Misericordioso. Los creyentes deben de ser misericordiosos. Deben de hacer bondad con la demás gente necesitada. Con los que tienen hambre, con los que tienen frío, con los que tienen alguna necesidad. Ay, hermano, pero es que yo no tengo... No, hermano. No.
Debe de haber misericordia. Si andan en verdad, dice aquí, la misericordia va a estar con él, dice, va a estar con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. Hermano, nosotros vamos a tener la victoria cada día en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y mi nombre será exaltado. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Esta es una metáfora con respecto a la expansión y al poder que iba a tener David, al imperio que iba a tener David. Mira este pacto, todos los detalles del pacto que le estaba prometiendo a David. ¿Me lo estaba prometiendo a mí? No, no me lo estaba prometiendo a mí. Pero ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Dios tiene misericordia de la iglesia? ¿Dios tiene misericordia de la iglesia? Dios tiene misericordia de la iglesia. Y sobre los ríos su diestra, verso 26. Él me clamará. Ahora cuando yo oigo esto, ¿qué es clamar, hermano? ¿Qué es clamar? Él me clamará. Cuando estamos orando, debemos de aprender a orar. Y nosotros los líderes debemos de hablar respecto a esto. Nosotros hemos dicho aquí que cuando oremos, va a orar uno a la vez, porque si oran todos, hacemos un relajo y nadie entiende a nadie. Entonces, no estamos unánimes en la oración, sino que volvemos a la oración del borrego, ¿verdad? Dame, saname, y todo pidiendo para él. Y cada quien, como dice, velando para su santo, ¿verdad? Cada quien, nadie pensando en el hermano. Entonces decimos, cuando oramos, debemos de entender, nosotros hemos creado un orden aquí en la oración. Las oraciones los ejemplos de las oraciones están en la Biblia. No vamos a inventar cómo se debe orar. Hermano, para orar, y empiezan a decir cómo deben de orar. Y hay una gente que da miedo, hermano, que en las iglesias, del relajo que hacen, ¿verdad? Y hasta le hacen como que tienen calentura, ¿verdad? Y brincan y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver. Y esa payasada les agarra solo en la iglesia. Ya cuando terminan, ya hablan normalmente. Bien raro. En la iglesia, hermano, les agarra hablar en inglés. En la calle no les agarra, solo en la iglesia les agarra. Como que sabe el espíritu que solo en la iglesia. Allá cuando le está pegando a la mujer no habla en lengua, habla otras palabras que no son buenas, ¿verdad? Pero ahí sí. Y dice aquí, Él me clamará. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es el reto que Dios está haciendo para nosotros? Que le clamemos. ¿Y qué es clamar? No reclamar, sino. Y cuando yo clamo por ayuda, cuando yo clamo por misericordia, es un ruego. Es un ruego. Padre, ten piedad de mí. Ayúdame. ¿Sabes qué? Protege mis hijos, mis hijas, mi familia. Ten compasión. No estoy, y declaro que hermano, haga el jaguán que ahí viene el carro. Y empieza, nada que ver, es payasada, hermano. Aquí nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. ¿Pero le gusta a los codiciosos hablar de pisto? Sí. No, yo me gusta ir a esa iglesia porque ahí, hermano, si habla que vos a ser rico. ¿Verdad? Pero no es la predicación que mi Señor dio. Y veamos aquí lo que dice. Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿Qué es Dios de nosotros, hermano? Y quería poner el ejemplo de los padres de ahora, pero me da lástima. Pero voy a poner el ejemplo de los padres de hace 20, 30 años. ¿Qué respeto tenían los hijos por los padres? ¿Verdad? Allá llegaba una visita y usted andaba metido, ¡pum! Para adentro. Para adentro. No. Los hijos de ahora, usted está platicando mentira, usted eso no es así. Está mintiendo mi papá.
Mi mamá está mintiendo. Así se lo dice, metido. No hay ningún respeto. Y quizás por eso la gente ora de esa forma malcriada. Pero aquí dice que él va a ver a David como su padre. David como un hijo y Dios como su padre. Cuando yo oro, es mi padre y me pongo de ejemplo yo y digo, si yo soy malo y siendo malo quiero cosas buenas para mis hijos, no digamos mi Padre Dios, que es tan bueno y perfecto, no va a querer cosas buenas para mí. Claro que sí. Pero el diablo inmediatamente le mete cosas a usted que no. Y uno solo pensando en la desgracia. Nunca piensa en las cosas buenas. Si va a hacer un viaje, dice, y si nos asaltan, pero usted no piensa, y si los ángeles nos guardan y nos llevan, no piensa eso. Solo pensando que uno le va a ir mal. Es lo que uno tiene la tendencia ahí. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Sabía David que no se podía salvar él solo, sino que Dios era su salvador, hermano? Aquí dice que Dios, a pesar de que estaba en un periodo de ley, él tiene claro que él necesitaba un salvador, y aquí dice que Dios era su salvación, y mi Dios, y es la roca. Y la roca es una metáfora de solidez, hermano. La roca es una metáfora de dureza, de firmeza. Pero nosotros nos quebrantamos al primer detalle, hermano. Nosotros nos quebrantamos al primer detalle. Al primer detalle nosotros nos quebrantamos. Hay gente que sufre bastante y ha logrado ser resistente y tener mucha fe. Y hay algunos que han sufrido poco y con el primer cambio de viento ya están quebrantados y empiezan a reclamarle a Dios. Pero él le dice, yo voy a ser la roca, él es mi salvación. Verso 27, yo también le pondré por primogénito. Hermano, David tuvo el privilegio de que Dios le prometiera un reino sempiterno. David recibió la promesa que su reino iba a ser eterno, y eso se iba a cumplir se va a cumplir y se iba a cumplir a través del Mesías Yeshua. El Mesías Yeshua iba a ser descendiente de David, y va a venir el Señor a poner su reino. Aquí va a haber una batalla que se llama Armagedón. En ese Armagedón va a ser una batalla terrible, hermano. Y en esa batalla mi Señor va a venir para cumplir esa promesa que le estaba haciendo a David aquí, que su reino iba a ser sempiterno. Pero David estaba pasando dificultades, pero David tenía fe que Dios cumplía sus promesas. Y David no vio ese reino, David no logró ver, recibió la promesa, pero David va a ver esa promesa cumplida. Y después del Armagedón, cuando en el milenio nosotros reinemos con el Señor, vamos a conocer a David. Amén. Yo tengo curiosidad de conocer a David y a Pablo. Yo quiero saber David y Pablo. ¿Y saben quién me llama la atención también? Absalón. Absalón, el hijo que David amaba tanto y que le quiso quitar el reino. Y otro que me llama la atención por trompudo y valoroso es Jonás. Jonás le habló a Dios de una manera que ninguno le ha hablado. No voy, Dios. No voy, Dios. Él se paró, no sé. Después quedó bien humildito, pero todos estos personajes vamos a lograrlos ver nosotros y en el milenio, porque Dios va a cumplir, y el pueblo de Israel, su pueblo, va a gobernar todo el mundo. Amén, hermanos. Es su pueblo y va a gobernar todo el mundo. Dice aquí, yo también lo pondré por primogénito. Este primogénito, David era el primogénito del linaje, porque Saúl fue eliminado. Saúl y su casa fue eliminado. Entonces David, aunque Saúl fue el primer rey, ahora David pasa a ocupar la primogenitura del reinado sempiterno de Dios.
los lomos de David nace el Mesías, hermano, que es la promesa que estaba recibiendo él aquí. El más excelso de los reyes de la tierra, gloria a Dios, hermano. Y que ya que Dios hablara de mí así, hermano, me vuelvo loco yo. Pero mira cómo Dios estaba hablando de David. Todo lo que le iba a dar a David. ¿Y por qué? Porque era conforme al corazón de Dios. Saúl falló. Y ahora él estaba recibiendo la promesa. El más excelso de los reyes de la tierra. 28. Para siempre le conservaré mi misericordia. ¿Había gracia, hermanos? ¿Había gracia? Para siempre le conservaré mi misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Y esta es una promesa que a través de Cristo la tenemos hoy nosotros. Dios nos perdona todos nuestros pecados, hermanos. Simplemente tenemos que confesar, amén. Para siempre solo tenemos que confesar y jamás perderemos la comunión con el Señor. Solo tenemos que confesar. Es lo que dice acá. Y a David le fue prometido, aquí están los detalles del pacto que estaba haciendo Dios. Y dice aquí, para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. David quedó estupefacto a oír este pacto que Dios estaba haciendo con él. Verso 29. Pondré su descendencia para siempre. Mire cuántas promesas recibió. Ahora, yo quiero pactar con Dios, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. No tomes a la ligera estas cosas. Porque cuando tú no cumples la parte de tu pacto, te va a ir mal. ¿Te ves, verdad? Saúl terminó mal. El pueblo de Dios quedó esclavo de Babilonia por no cumplir la parte de su pacto. Ellos estaban tristes y ya vamos a ver en el resto del Salmo, vamos a ir viendo esto. Y dice aquí, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Es decir, que a partir de David, hermano, el linaje hasta el milenio y después del Armagedón, el milenio y después del milenio la eternidad, el reinado comenzó con David y va a ser sempiterno. David va a tener ese privilegio, va a tener el honor. A él le fue prometido esto. Yo no sé si tú te imaginas cuando Dios gobierne. Ahorita Estados Unidos, Rusia y muchos países quieren ser un imperio y controlar el mundo. Pero van a haber dos que lo van a lograr, ¿verdad? El primero va a pasar durante la gran tribulación. Y eso va a ser el anticristo. Va a poner un gobierno mundial, queriéndose pasar por Cristo. Pero ese gobierno solo va a durar 7 años. 7 años. Y luego Dios va a venir con vara de hierro a ordenar y a regir esto, en donde Él va a poner su reinado y sí va a formar un imperio. Y todos seremos gobernados por el Mesías Yeshua. Israel será el centro de todo el mundo. Y todo el mundo estará bajo el gobierno de Jesús. Amén. Todo el mundo. Va a haber un imperio y sí lo va a haber. El anticristo va a querer formar su imperio, pero el imperio que Dios le estaba prometiendo a David iba a ser para siempre. El de él va a ser momentáneo. Verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y ahora este pacto es condicional. Este pacto no es gratis. Tenga cuidado cuando usted pacta, ¿quién lo ha autorizado a pactar a usted? Y cada vez que hace un pacto es como un contrato. Un pacto es un contrato. En un contrato, cuando yo contrato a los empleados, ahí hay cláusulas para el contratante y para el contratado. Entonces, cuando usted hace un pacto con Dios, ¿cuáles son las cláusulas que le pone a Dios? ¿Puede ponerle usted cláusulas a Dios? ¿Y cuáles son las que se pone usted?
Y mira lo que dice aquí. Verso 30, bueno, ya le describió el pacto y las bendiciones. Ahora las consecuencias y cuáles son las condiciones para ese pacto. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, es decir, que toda aquella bendición iba a ser recibida si iban a andar en su ley y en sus juicios. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando hay un pacto, usted debe de cumplir la ley. Ahora, ¿es capaz de cumplir la ley usted? Porque si usted no cumple la ley, aquí está la condición. Allá están todas las bendiciones, pero si no, mire el verso 30 que dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mi juicio, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, esto nadie lo predica. Les gusta la primera parte, pero esto nadie lo predica, para que la gente vaya contenta y dé más pisto. Pero aquí en esta parte donde dice, y no guardar en mis mandamientos, aquí vienen las consecuencias. Ya describió todas las bendiciones, pero ahora vienen las consecuencias de eso. Y está clarito ahí. Ahora, si yo voy a andar por la ley, debo de guardar estatutos, juicios y la ley de Dios. Debo de guardarlo. Y dice aquí, verso 32, entonces castigaré con vara, ¿qué dice? Hermano, aquí podemos aprender qué iba a hacer Dios para David, padre. ¿Qué iba a hacer Dios para David? Padre. Si David y su descendencia no obedecía, ¿qué iba a hacer ese padre? ¿Castigas tú a tus hijos? Ay, sí, niño, ay, precioso, este es divino, es mi rey. Ay, la vieja le dan para los papos en la cara. Ay, esta es mi adoración, y empieza. Ya oyó todo lo que David iba a recibir, pero la condición que viene aquí ahora dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mi juicio y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré ¿con qué? Con el delantal. Con el delantal dice ahí. Sí, niño, ay, portate bien. Con el delantal. Ay, es que los psicólogos dicen que no hay que maltratar al niño. Porque, ahora, ¿Dios o los psicólogos? ¿A quién seguís tú? ¿A Dios o a los psicólogos? Sigue criando monstruos. Y luego vas a llorar lágrimas. Vas a derramar lágrimas. Sigue en tu necio caminar. Sigue murmurándole a Dios. Porque esto no lo decimos nosotros, lo dice Dios. ¿Con quién? Con alguien que ama. ¿Qué iba a hacer David? David iba a ser el mejor de los reyes. Era precioso para el Señor. Andaba conforme al corazón de él. Pero si no se iba a portar bien, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a castigar. ¿Y con qué? Con vara. Ay, hace caso, Chepe. Ay, que no me hacen caso. Aquí está. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote. ¿Entendemos lo que es azote, hermano? ¿Entendemos lo que es azote? Y con azote sus iniquidades. Yo conozco madres de este tipo. Todavía en este tiempo conozco madres de este tipo. Con los hijos bien disciplinados. Y conozco otras madres que quedan humilladas y botadas, ¿verdad? Como nada. Y algún día le van a dar cuenta a Dios lo que les da risita, algún día. Cuando estén en la presencia del Señor le van a dar cuenta, porque los hijos son herencia de Jehová. Van a dar cuenta de esas desobediencias que hacían. Si Dios es amor, si Dios es perfecto y Dios va a castigar con vara y con azote, ¿será porque está equivocado Dios o estoy equivocado yo? Ahí está. Ahora, pero ya aprendimos en este mismo salmo que no solo es vara y azote, sino que amor también, ¿verdad? Ya aprendimos que no solo es vara y azote, sino que también amor y misericordia.
Amor y misericordia. No se castiga para yo desahogar mi odio, sino que se castiga para corregir una conducta para que sea mejor la persona, no para otra cosa. Y dice aquí, verso 33, mas no quitaré de él mi misericordia. Miren, ¿se da cuenta? No solo azote y vara, ¿verdad? Nunca se le da la espalda a un hijo, ¿verdad? Se le corrige, pero al mismo tiempo nunca quitar la misericordia. Porque Dios tiene misericordia, aunque nos portemos mal, Dios tiene misericordia. Porque es un Padre para nosotros. Entonces, aunque nos portemos mal, Él tiene misericordia. ¿Ha tenido misericordia de Israel? Israel ha hecho unas patanadas, hermanos, como las que hacemos nosotros. Israel ha hecho unas cosas, hermanos, unas ídolas que ha ido tras Baales, que ha ido habiendo tanto poder de Dios, y lo ha hecho. Y a veces nosotros también lo hacemos. Dios nos hace milagros y luego andamos por otros lados, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es tan grande como su poder, y eso es lo que nos mantiene. Mas no quitaré de él misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto. Porque ¿quién hizo el pacto? Dios. Y como Dios lo hizo, se va a cumplir. Entonces, Israel será el pueblo de Dios y Dios vendrá por Israel, hermano. Amén. Dios vendrá por Israel. Porque es su pueblo. Y será su pueblo para siempre. Así como la iglesia tiene promesas, Israel tiene promesas también. Los israelitas tienen esa promesa. Y no es primera vez que los israelitas son rebeldes. La historia del pueblo de Israel ha sido rebeldía, pero Dios siempre ha estado ahí con su misericordia. Yo me he quedado estupefacto, hermanos, que en el 44, con derecho a corrección 44, en el año 50, no existía Israel. Y no existía Israel, ¿por qué? Por una profecía, en donde los iba a mandar errantes por todo el mundo. Hermano, y de la noche a la mañana, en el 49, 50, por ahí, aparece Israel metido en las tierras palestinas. Y este es el pleito de los palestinos. Hermano, de una noche a un amanecer le apareciera a usted un rancho en el patio de su casa. Y dice usted, bueno, ¿y estos que están haciendo aquí? y no se les salen, pues. Bueno, no solo no se les salen, sino que los sacan a usted de la casa. Y eso es lo que ha pasado ahí. Israel, por lástima, tiene a los palestinos, cada vez que los quiere bombardear rapidito, los hace para el otro lado. Y los tiene ahí por misericordia. Pero realmente, los palestinos, la tierra que creen que era de ellos, pues Dios se las prometió a David, con este imperio sempiterno que iba a haber. Y eso es lo que el mundo secular no acepta y no entiende. Los demás países lo ven porque no ven a la Biblia como la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice aquí que la promesa está para David, amén. Está para David. Y Israel va a gobernar, le guste o no le guste a las demás naciones. Y tenía que ser un milagro de Dios para que gente que había andado errante, hermano, de un día para otro llegara a ser una nación. Y existe ahora Israel. Bueno, a tal grado que Israel es Estado y Palestina no. Israel es Estado y Palestina no. ¿Qué te parece? No olvidaré mi pacto, y ahí está la promesa, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cumple Dios sus promesas, hermano? ¿Tenemos promesas de Dios para nosotros, hermano? Gloria a Dios. Debemos de confiar en esas promesas, hermano. Pero nos da miedo y fallamos, todos fallamos, desconfiamos. Pero aunque desconfiamos, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y nos sigue mostrando bondad. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios, porque Dios no es cruel, sino que es misericordioso. Y a pesar de que nos ve que nosotros le fallamos, Él va teniendo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Gloria a Dios. Él es nuestro Padre. Y uno que es padre y los que son madres, uno con los hijos, el corazón se le parte, hermano. Se le parte el corazón. Y los hijos son más malos que uno de padre con ellos. Los hijos lo dejan en la vela a uno. Hija, no me abandones. Ahí se va con chepe trompo y lo dejan tirado a uno.
hija, te va a ir mal. No, no les importa. Lo dejan chillando a uno, ¿no? Y uno cómo los quiere, cómo los cuida, cómo los cuida uno, hermano. Y ellos lo ven como el revés del zapato. Hijo, ya día no me llama. Ah, no tengo tiempo. Bueno. Así es, hermano. Pero el amor de Dios es diferente. Dios es lindo con nosotros. Y dice aquí, verso 35, una vez he jurado por mi santidad. Dios no tiene por quién, alguien mayor por quien jurar. Él jura por Él mismo. Amén. Él jura por Él mismo. Y Él dice que jura por su santidad. Porque no tiene más por quién jurar. ¿Verdad? Porque se jura por alguien mayor. Pero Dios no tiene a nadie mayor. Y jura por Él mismo. Entonces, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Gloria a Dios. Ni nos va a mentir a nosotros. ¿Y qué ha dicho para nosotros? Que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Que en la cruz Él murió para salvarnos. Que viene por nosotros. Amén, hermano. Y que iba a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también. ¿Son promesas de Dios? Amén. Y no nos va a mentir, hermano. No nos va a mentir. Ten la confianza que cuando tú mueras, tú cierras los ojos. Cuando los vuelvas a abrir, los vas a abrir en la presencia de Dios. Amén. Los vas a abrir en la presencia de Dios. En un lugar bello. En un lugar donde Él, el paraíso que Él ha hecho para sus hijos. Imagínate si Dios es bello y Él con sus manos va a preparar un lugar para nosotros. ¿Cómo va a ser ese lugar, hermano? ¿Cómo irá a ser ese lugar para nosotros? Y si alguien todavía no tiene su lugar, nos ven por internet, solo debe de creer que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios Padre. Si él cree eso, él ha sido salvo y podrá tener un lugar que Dios le va a dar. Hermanos, Dios es maravilloso con nosotros y aún aquí, en este salmo, Dios está mostrando misericordia, a pesar de que estaban bajo la ley, pero Él aquí está mostrando misericordia. Ya Él había dado estatutos, Él ya había dado decretos, pero también Dios disciplina y hemos aprendido aquí que si no obedecemos lo que Él dice, Él disciplina. Pidámosle a Dios que nos ayude con el poder del Espíritu Santo a poder hacer la obra que Él nos manda a hacer, hermano. No seas descuidado con Dios, no seas indiferente con Dios. Dios te ama, Dios te busca y hermano, Dios puede venir en cualquier momento. Nosotros no estamos esperando el fin del mundo, nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. Amén. Que será en un abrir y cerrar de ojos. Aquí cualquier ratito va a haber una desaparición, hermano. No sabemos cuándo, eso no tiene fecha. El fin del mundo es otra cosa. Nosotros esperamos el rapto, ¿verdad?, de la iglesia, porque es una promesa del Señor. Amén, es una promesa.